Muy buenos días a todos y bienvenidos a esta Pica en Flandes, un programa que, como saben, dedicamos a hablar de la actualidad política internacional aquí en las instituciones europeas. Recordamos que este programa se graba desde el Parlamento Europeo en su sede en Bruselas. Estrenamos temporada en Pica en Flandes y lo hacemos con unos invitados muy especiales, terminando un año de convulsión política, ya que estamos en un futuro incierto en el Gobierno central, pero en un futuro bastante cierto en las comunidades autónomas. Y por eso vamos a hacer un programa especial dedicado a ellas. Y como no me caben todos los representantes de Vox que me gustarían en este plato, pues vamos a hacerlo en dos partes. Y vamos a entrar en la primera parte y, como siempre, voy a darle la bienvenida al anfitrión, en este caso a Jorge Buxade. Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Muchísimas gracias a Rocío y muchísimas gracias a nuestros invitados que han venido aquí al vientre del dragón a defender los intereses de España y en concreto de sus vecinos de cada una de sus regiones. Yo voy muy breve porque al final tienen que hablar ellos. Yo creo que es un día muy importante hoy. Dentro de esa pequeña historia de Vox, pues se va haciendo a través de hitos, y hoy van a estar aquí en Bruselas nuestros tres vicepresidentes de las tres comunidades autónomas, Castilla y León, Murcia y Aragón, en la que Vox está en el gobierno. Lamentablemente Vicente Barrera, vicepresidente también de la Comunidad Valenciana, no ha podido venir, pero vendrá también un representante de su gobierno para hacer varias cosas. La primera de ellas, poner de manifiesto que igual que la nación española son todos los españoles, los de ayer, los de hoy y los que vendrán mañana, el Estado no es Sánchez. El Estado no es el gobierno en funciones socialcomunista pactando con los separatistas, sino que el Estado son todas las instituciones que nos hemos dado los españoles. Y entre ellas, aunque a nosotros nos gustaría que fuese otro el modelo, también las comunidades autónomas. Y por tanto, los gobiernos de Vox van a defender siempre los intereses de los españoles, no solo de sus vecinos, sino de la totalidad, porque todos tenemos un deber fundamental. Y en segundo lugar, pues presentar, y haremos hoy aquí en el Parlamento Europeo formalmente este maravilloso, extraordinario informe sobre la amnistía a los golpistas que ha elaborado la Fundación Disenso, y que pone de manifiesto con absoluta claridad que la eventual aprobación de una ley de amnistía es manifiestamente inconstitucional, que vulnera los más elementales principios del Estado de Derecho, la igualdad de los españoles, y que por menos la Comisión Europea ha iniciado procedimientos durísimos contra Polonia o Hungría. Nosotros no queremos en ningún caso que ningún español sufra las consecuencias de las ilegalidades del gobierno de Sánchez, pero sí exigimos a la Comisión Europea que acabe con el doble rasero, y que, si ha pretendido garantizar el Estado de Derecho en determinados países, no puede permitir que Sánchez haga lo que le dé la absoluta gana con la nación española. Que no se lo vamos a permitir los de Vox, desde los gobiernos autonómicos, desde el Parlamento Europeo, los españoles en la calle el próximo 29 de octubre en la Plaza de Colón a las 12 de la mañana. Aunque llueva, aunque haga frío, aunque nieve, a los españoles nunca nos ha dado eso miedo cuando se trata de defender la unidad de España. Y ahora ya te dejo. Y ya le vamos a dar paso a nuestros invitados, porque vamos a hablar de las prioridades que tienen cada comunidad autónoma, como bien decía Jorge, que es la barrera principal para el peligroso gobierno que se está formando. Y vamos a darle paso a un veterano también, Juan García Gallardo. Es un veterano porque fue el primer vicepresidente que tuvo Vox y fue la primera persona que pues abrió camino a denunciar siempre en Europa todo lo que estaba fallando en Castilla y León, y que se está solucionando gracias a ti. Así que vamos a hablar de las prioridades de Castilla y León. Pues muchas gracias, Rocío. Es un placer estar aquí con vosotros, como siempre, y la realidad es como tú has anticipado y como la has empezado a describir. Nosotros, a diferencia de todos los gobiernos regionales anteriores que habíamos tenido en Castilla y León, cuando venimos aquí a Bruselas venimos a defender los intereses generales de la Comunidad de Castilla y León. No venimos a recibir instrucciones, no venimos a santiguarnos ante los dogmas verdes de la Comisión Europea, y lo que tenemos siempre presente es lo que es mejor para nuestra tierra. Hoy vemos que viene aquí Yolanda Díaz a vestir de arlequín al Manneken Pis, o que vino hace poco a reunirse con un golpista prófugo de la justicia como es Puigdemont, y sin embargo nosotros, los de Vox, los gobiernos regionales que hay en los distintos puntos de España, lo que venimos es a pedir menos burocracia verde que está asfixiando a nuestro sector primario. Venimos a pedir que se cambie la regulación por la que se controla la población del lobo, que tanto daño está haciendo a la ganadería extensiva, no solo de Castilla y León, sino de otras regiones de España. Venimos a defender la tan importante industria del automóvil, no solo por la industria, no solo por las empresas, sino principalmente por sus trabajadores y también por los consumidores, que vemos que no están preparados para esta transición
transición forzosa a las nuevas formas de movilidad, y por eso hemos sido muy combativos desde nuestra entrada, desde los primeros meses hasta recientemente con la normativa Euro 7, que tanto daño iba a hacer a la Comunidad de Castilla y León, pero también a otras como la Comunidad Valenciana o Galicia o Cataluña o la propia Navarra, que ya vemos las consecuencias con cientos de empleados despedidos. Y esa es nuestra filosofía, venir aquí no a recibir instrucciones, sino únicamente a defender los intereses de nuestra comunidad. Esto nos ha supuesto pues, calificativos de todo tipo, que nos hayan llamado euroescépticos, a nosotros nos da igual, ignoramos las etiquetas y sabemos que nuestra única misión es defender lo mejor para los nuestros. Y vamos a dar también paso a... Nos vamos a ir a Aragón y nos vamos a ir con Alejandro Nolasco, vicepresidente de Aragón. Y me gustaría, Juan nos ha hablado de la PAC, de los pactos verdes. Castilla y León y Aragón han adelantado el 70% del presupuesto para los agricultores en la PAC. Y vamos a hablar más de las prioridades que tiene Aragón. Te doy la palabra. Pues muchísimas gracias por invitarme. Hombre, mira, no me gusta empezar hablando de la herencia, ¿no? Porque los politiqueses a veces dicen, no, la herencia que recibimos, pero es que en este caso es tremendo, ¿no? Porque Aragón tiene un problema endémico que arrastra hace muchos años, pero que el gobierno del señor Lambán pues ha, digamos, acrecentado en este sentido, ¿no? Entonces, hay muchísimas cosas que se pueden hacer y que no se ha hecho nada. El otro día un periodista me decía por la calle, bueno, ¿qué van a hacer ustedes, por ejemplo, en el tema de despoblación que no se haya hecho hasta ahora? Digo, pues mire, todo porque no se ha hecho nada, ¿no? Entonces, nos hemos tomado tan en serio todo el tema del equilibrio en el territorio y de la despoblación que vamos a crear una consejería, ya está creada, que es la que yo llevo, que es la de despoblación, desarrollo y justicia, ¿no? Entonces, en ese sentido, el otro día en el Parlamento me decían en las Cortes de Aragón, me decía, bueno, usted le van a dar migajas y tal igual. Bueno, pues yo le dije al interpelante, usted esté tranquilo que verá cómo el fondo de cohesión va a ser aumentado drásticamente. Cuando digo drásticamente es verdad, ¿no? O sea, nosotros, como bien ha comentado el vicepresidente de Castilla y León, tenemos un compromiso completo con el campo, con lo rural, con el mundo agrario. Y hay una cosa que está claro, es decir, si nosotros no aplicamos esas medidas eficientes, eficaces en el territorio para conseguir que la gente se quede en los pueblos y que siga habiendo más gente en los pueblos, Aragón se muere. Esto es así de claro. Hay que recordar que el 60% de la gente vive de Aragón, vive en Zaragoza, el 60%. Y siempre se ha dejado de lado, como ya digo, los gobiernos del PSOE que cogen esta bandera de la despoblación cuando les apetece, pues han dejado siempre de lado la provincia de Huesca, la de Teruel y la Zaragoza también rural, porque no olvidemos que Zaragoza no solo es la capital, también es Daroca, también es Belchite, también es muchos otros sitios, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos las peores carreteras de España, tenemos una sanidad de guerra y entonces estamos poniendo todos los esfuerzos en eso. Yo la verdad es que estoy contento con los socios de gobierno, creo que podemos hacer grandísimas cosas y aquí estamos también pues, para intentar captar fondos europeos y ampliar también el fondo de cohesión y que es a lo que venimos aquí a Europa, es decir, a hacer valer también la voz de Aragón y sobre todo pues, para intentar conseguirlo mejor para los oscenses, para los tubulenses y para los zaragozanos. Y la PICA en Flandes os da la voz a vosotros para poder comunicarlo. Mucho, claro que sí. Y nuestro último invitado viene desde la región de Murcia, es el vicepresidente José Ángel Antelo. Muchísimas gracias por estar aquí. Costó que estuvieras aquí, pero ya estamos aquí y me gustaría que nos adelantaras pues, todas las prioridades que tienes para la región de Murcia. Muchas gracias por invitarme. Para mí es un placer estar hoy aquí con Jorge, con Juan y con Alejandro, que son mis compañeros. Y es evidente que nos costó mucho, ¿no? Nos costó mucho conformar un gobierno de coalición porque no hay, digamos, espíritu de pacto, especialmente en la región de Murcia, donde ha habido, pues bueno, digamos que un gobierno conformado por tránsfugas. Pero al final se puso el raciocinio, hemos hecho un gobierno de sentido común que tiene que avanzar en muchos campos. Y uno de los campos en los que hay que avanzar pues es en la recuperación del Mar Menor. El Mar Menor es un enclave único, es nuestra joya de la corona, tendría que ser la California de Europa y no se está haciendo los deberes. Tenemos que invertir, además es obligatorio por ley, unos saneamientos separativos, un drenaje perimetral, necesitamos fondos para todo ello y creo que en este caso la Unión Europea debe de invertir en un lugar que a día de hoy está degradado por la dejación de los gobiernos, especialmente desde los últimos 40 años. No puede ser que haya unos saneamientos que sean unitarios, que tengan filtraciones hacia un lado y hacia otro y lo que sí que rechazamos de plano es que se esté criminalizando a nuestro campo, se esté criminalizando a la industria auxiliar, que en la región de Murcia
supone el 25% del PIB, y el siguiente sector más pujante en nuestro sector del transporte, que evidentemente va muy ligado a esto. Criminalizar al campo en la región de Murcia con medidas acientíficas basadas única y exclusivamente en ese modelo que algunos nos quieren imponer, de que España deje de producir para que sea un país que elabore, pues evidentemente nosotros siempre vamos a estar enfrente. Es uno de nuestros caballos de batalla. Hay unas leyes que hay que modificar, que son regionales. Hemos llevado también algunas leyes al Tribunal Constitucional en este ámbito, y seguiremos peleando. Pero creo, sinceramente, que estamos hablando de un gobierno que supone de más del 60% del voto, que no hay que mirar a los lados. Hacía muchísimo tiempo que no se conformaba un gobierno tan fuerte, tan sólido y tan estable, y hay que hacer lo que hay que hacer, sobre todo con la verdad por delante, más allá de que siempre tendremos los entes mediáticos de la izquierda intentando distorsionar la realidad. También tenemos un problema serio de seguridad en la región de Murcia. Estamos hablando que es la segunda puerta de entrada a la inmigración ilegal, y esto pues evidentemente está haciendo un efecto devastador, especialmente en los barrios más humildes. Desde la vicepresidencia y las competencias que yo tengo el honor de ostentar, vamos a desarrollar la ley de coordinación de la policía local con un centro de academia de la policía local con un único examen, y vamos a darles protocolos de actuación y evidentemente también el régimen sancionador. Queremos que estén cubiertos nuestros policías locales frente a cualquier tipo de situación que se dé, y no como pasa ahora, que tenemos la desgracia de algunos alcaldes o algunos concejales de no entender que nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la policía local hacen las cosas bien, y que tenemos que respaldarles las actuaciones policiales. La delincuencia ha subido en el último año en torno al 50%, no es admisible. Tenemos un delegado del gobierno que no está, que ha rendido en nuestras costas, que recientemente han llegado 400 ilegales a la región de Murcia y los ha soltado por los diferentes puntos de la región de Murcia sin ningún control, sin saber si tienen o no antecedentes o saber exactamente la situación, y evidentemente tampoco se puede generar esa crisis humanitaria que ha hecho el delegado del gobierno. El gobierno de la región de Murcia va a estar siempre centrado en los problemas reales de la gente y alejado de las cortinas de humo a los que nos tiene acostumbrado el gobierno de Pedro Sánchez, que es la región peor financiada de España. No tenemos infraestructuras, tenemos la capacidad, hacia más así se ha planteado en numerosas ocasiones en la Unión Europea, de ese puerto que es el Gorguel, que tendría una capacidad para generar entre 30 y 40.000 puestos de trabajo. Ese sería un puerto de los con mayores calados de Europa, con ese tránsito tan importante que tenemos. Y realmente la región de Murcia está en un lugar importante, pero no hemos tenido un apoyo especialmente del Gobierno de la Nación, y mucho menos con Pedro Sánchez, que cada vez que se acuerda de la región es para castigarla por el único mero hecho de ser una región leal a la nación. Pues nos estamos quedando sin tiempo y muchísimas gracias por haber recogido tan bien las prioridades en tan poco tiempo, porque vamos a dar paso al segundo programa de este programa especial de Pica en Flandes, Comunidades Autónomas, sin antes recordarles, 29 de octubre a las 12 tienen una cita, tenemos todos una cita para defender España y su unidad. Muchísimas gracias. Muy buenos días, y seguimos en esta segunda parte de este programa especial Gobiernos Regionales que estamos haciendo en esta Pica en Flandes, y Jorge Buxade, jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo, va a presentar y va a darle la bienvenida en esta segunda tanda de invitados. Jorge. Pues nada, sí, muchísimas gracias, Rocío. Efectivamente, hemos tenido una primera mesa de debate o de trabajo con los vicepresidentes de Vox en las comunidades autónomas. Nos faltaba un vicepresidente, que es Vicente Barrera, vicepresidente de la Comunidad Valenciana, que es sustituido pues, por Paula Añó, que es secretaria autonómica de Deporte y Cultura en el Gobierno de la Comunidad Valenciana, y no tenemos vicepresidente, pero sí una figura muy importante como es el consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Yo creo que es importante que para los que nos escuchan pues, y que nos van a ver, pues tengan una clara opinión y vean cómo Vox está interpretando todas las cosas. Me refiero, nosotros somos críticos con el gobierno o con el estado de las autonomías, pero estamos en los gobiernos autonómicos porque podemos hacer mejor la vida de los extremeños o de los valencianos o garantizar la igualdad de los derechos. Somos críticos con la Unión Europea, pero por supuesto estamos en la Unión Europea luchando por reformarla y por mejorarla. Y también, por supuesto, si es una herramienta
que tienen nuestros compañeros en los gobiernos regionales, pues han de estar aquí en el Parlamento Europeo para conocer la realidad, para conocer en qué medida las instituciones de la Unión Europea pueden ayudar a aliviar las cargas de los vecinos, en este caso de Valencia y de Extremadura. No querría pasar la ocasión sin poner de manifiesto uno de esos grandes engaños que estamos ya viviendo, que nosotros ya habíamos denunciado, pero que se está produciendo. Esta semana hemos visto al canciller Scholz, alemán, a decir que hay que deportar masivamente a los inmigrantes ilegales. La semana anterior, Ursula von der Leyen decía que hay que establecer vías para que los estados puedan expulsar a los inmigrantes ilegales. Bueno, no os creáis nada. Son todos unos sujetos fraudulentos. Durante 4 años ha estado promoviendo un pacto de asilo e inmigración que facilita la entrada y que constituye un efecto llamada masivo. Lo que pasa es que tienen elecciones en Alemania con la presión de un partido como es Alternativa por Alemania, que está ya en un 30% de los votos y que les está presionando, y Ursula von der Leyen está en plena campaña electoral. Pero lo cierto es que el gobierno de España está intentando cerrar un pacto de asilo e inmigración antes de diciembre de 2023 que constituiría el golpe definitivo a nuestra capacidad de defender nuestras fronteras. Debemos seguir luchando por un sistema justo que garantice que solo puedan entrar aquellos que lo hacen legalmente, con un contrato de trabajo, con los visados, con la documentación. Estáis todos viendo en redes sociales, por supuesto no en los medios de comunicación públicos, las imágenes de cientos de inmigrantes ilegales que entran en el Hierro, de ahí se van a Tenerife, luego a Madrid, desde el aeropuerto de Madrid o de Barcelona, se reparten por todo el territorio nacional sin que sepamos nada de ellos. Por supuesto, sus antecedentes penales, por supuesto, los riesgos para la seguridad y, por supuesto, qué sentido tiene que hayan entrado ilegalmente, perjudicando a aquellos que quieren entrar legalmente y que muchos de ellos proceden además de nuestras naciones iberoamericanas. Esa es una inmigración que nosotros queremos porque contribuye a construir nuestra nación. Y ahora pues que hablen ellos, que son los que... Es que esto es lo que está sucediendo en Europa. En este especial Gobiernos Regionales sí que vamos a hablar un poquito más de ello, pero es que lo que pasa en Europa afecta directamente a las comunidades autonómicas. Entonces voy a presentar primero a Paula Añó, que es secretaria autonómica de Cultura y Deporte en la Comunidad Valenciana, y me gustaría, como he hecho en la primera parte del programa, que nos contaras las prioridades que tiene su gobierno en estos momentos para mejorar Valencia. Bueno, nosotros por primera vez en la historia de la democracia la cultura va a tener rango de vicepresidencia primera, lo cual es muy importante porque ya lanza un mensaje, y es que la cultura para nosotros es tremendamente importante. La cultura al final es lo que te da un contexto, es lo que te da un diálogo, es lo que te da un marco en una comunidad autónoma. Además, la Comunidad Valenciana tiene una grandísima riqueza y una grandísima historia. Sería absurdo obviar que la cultura además es un gran motor económico y la herramienta que, en fin, que cimenta las ideologías y que fomenta el pensamiento crítico, y eso se vio especialmente también en la pandemia. Nosotros además vamos a hacer una cosa, o queremos hacer una cosa, siempre dirigidos por nuestro vicepresidente Vicente Barrera, que no ha podido estar aquí, y es que vamos a aplicar una política cultural basada en los 4 principios que la izquierda siempre ha querido hacer suyos tradicionalmente, que son la libertad, la igualdad, el pluralismo y la memoria, pero dándoles la vuelta. Es decir, la libertad como antagónico del mito, de la costra identitaria que lo ha empozoñado todo, tanto en Valencia como también en Cataluña, que es una región hermana. Es decir, una cultura que sea para la formación de personas libres con pensamiento crítico. La igualdad, porque vamos a velar por un reparto equitativo de todas las subvenciones, no favoreciendo ni a amigos, ni a chiringuitos catalanistas, ni a expresiones culturales que nada tienen que ver con nosotros, y además dando cabida y dando entrada a otras manifestaciones culturales que habían estado tradicionalmente abandonadas en la Comunidad Valenciana. Una tierra que es fértil en diseño, en fotografía, en moda, incluso en gastronomía, que han sido también olvidadas, sin que ello suponga en esta nueva política que nosotros menospreciamos el valenciano. Valencia, la Comunidad Valenciana tiene una rica tradición literaria en valenciano que por supuesto vamos a defender, pero sin asociarlo a una ideología política. Y el pluralismo, pero partiendo de una premisa básica, es decir, nosotros como administración pública debemos permitirlo todo, pero no tenemos ninguna obligación de promocionarlo todo. Entonces, para que se nos entienda muy bien, se acabó
para siempre, por lo menos desde que hemos llegado nosotros y esperemos que para siempre, que entre, y esto los más mayores me van a entender, que entre ni un solo duro al pancatalanismo, al nacionalismo y al independentismo. Porque además en Valencia tiene una variante, el nacionalismo, y es que no solamente quieren la separación del resto de España, sino crear una suerte de países catalans que entonces ya pasamos al realismo mágico, yo ya no sé ni lo que es. Entonces se acabó, vamos a ser un dique de contención contra el nacionalismo, no solo aplicando políticas en la Comunidad Valenciana, sino ayudando a todo aquel español que esté luchando contra esta ideología que está ya en clara oposición y levantada contra la Constitución. Y Valencia queremos que sea un dique de contención contra el nacionalismo, que al final es la tiranía del origen. Es decir, el declarar que yo tengo más derechos porque nací en un determinado sitio. Y por último, la memoria. Pero no la memoria como revanchismo, sino la memoria que reivindica nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestra lengua y nuestra indisoluble unión con España. El himno de la Comunidad Valenciana empieza por «Pero frenar no ves glorias a España». Y somos tan valencianos y tan españoles por esto. Entonces, recordar pues, que fuimos el Antic Regne de Valencia, que fuimos reyes del Mediterráneo, que fuimos, en fin, la cuna de Jaume I, y reivindicando todo este patrimonio, este acervo que tenemos, pero no solo para los valencianos, sino para el resto de España. Pues muchísimas gracias, Paula, porque es magnífico poder escuchar por primera vez que esto va a pasar en Valencia, porque lo hemos visto en Cataluña. Valencia estaba siguiendo los mismos pasos. Yo lo que veo, llevo muchos años en Cataluña y la resistencia que decimos allí pomposamente, pero al final lo que se estaba viendo en Valencia es que estaban aplicando las mismas políticas que en Cataluña, solo que con 5 años de retraso. Entonces, una legislatura más con el Pacte del Botànic hubiera sido disolvente para la Comunidad Valenciana. Por tanto, ahora tenemos una muy buena oportunidad y además desde la cultura, que como digo, es la que nos da el relato, el diálogo y las herramientas para volver a lo que ha sido la Comunidad Valenciana, que siempre ha sido una tierra abierta, acogedora y profundamente unida al resto de España. Se ve esperanza. Vamos a pasar ya y nos vamos a Extremadura. Es nuestro último invitado, que es Ignacio Higuero de Juan, que es consejero de Gestión Forestal y Medio Rural en el Gobierno de Extremadura. Y también voy a hacer la misma pregunta que le he hecho a todos los representantes. Prioridades en Extremadura, porque cada comunidad tiene sus singularidades y supongo que Extremadura... Extremadura, como tú bien dices, tiene su propia problemática. Quiero decir que Extremadura, el gobierno PP-Vox, Vox-PP, pagó en fecha y forma en 16-17 de octubre 130 millones de anticipo de la PAC, o sea, cuidamos mucho a nuestro sector primario, a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos. Es una apuesta fundamental de este gobierno. Extremadura es una autonomía muy ganadera, muy agrícola, y tenemos que ayudarla para que además reciba industria. Extremadura yo creo que es una maravilla, debemos venderla y debemos entre todos echarnos una mano para que Extremadura crezca. Extremadura carece de muchas infraestructuras, o sea, coger el tren a Extremadura es un verdadero drama. Entonces, debemos ayudarnos entre todos los españoles. No puede ser que mucha riqueza solo vaya a unas partes de España y el resto de España necesitamos esa riqueza para desarrollarnos, para estar en igualdad de condiciones. No queremos ni ser ni más ni menos, queremos ser iguales. O sea, la apuesta por Extremadura es bestial, vamos a trabajar muchísimo. Se va a crear el primer plan forestal de Extremadura. Extremadura, el 80% del territorio de Extremadura es forestal, caza, pesca. Queremos fijar población en la Extremadura rural. Eso se tiene que hacer creando riqueza en los pueblos. Luego crearemos infraestructuras para que esa población se mantenga. Extremadura yo creo que es la gran apuesta del futuro de España. Extremadura es una región abierta, una región de gente buena, deseando trabajar. Nos hemos sentido abandonados, desgraciadamente, sobre todo estos últimos años, y necesitamos el cariño de toda España para poder demostrar que Extremadura va a ser y será una de las grandes autonomías de España. Resulta curioso que el otro día salió la noticia que solo 3 comunidades autónomas estaban haciendo el adelanto del 70% de los fondos de la PAC, pero justamente esos 3 gobiernos regionales pertenecen a Vox y a esa coalición que se ha hecho. Entonces, ¿nos podrías explicar un poquitín más sobre este adelanto de la PAC? Pues el adelanto de la PAC, gracias al gobierno de coalición entre PP y Vox, se ha hecho en fecha y forma que hacía
desgraciadamente mucho tiempo que no se realizaba en Extremadura. Ha sido un enorme sacrificio por parte del Gobierno de Extremadura y nos lo están agradeciendo con muchas muestras de cariño todo el sector primario, al cual le damos un fuerte abrazo desde aquí. Pues muchísimas gracias. Jorge, no sé si quieres añadir algo más o damos por finalizado. Muchísimas gracias y nada, que tenemos una agenda muy completa, muy intensa hoy y muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. Pues muchísimas gracias a todos y terminamos este especial programa de Pica en Flandes de Gobiernos Regionales. Hasta el siguiente capítulo.